Capítulo 13. Vida resucitada. Por mucho tiempo fui sumergido en el dolor, en la aflicción, en la depresión, y me aislé. Hubo días que a medianoche me salía a caminar sin rumbo, sin consuelo. Pocas veces aceptaba invitaciones a predicar, ya no le encontraba sentido a la vida, y así permanecí por mucho tiempo. En un momento que tuve ánimo, me hacen una invitación para el estado de Indiana, USA. Prediqué y canté, pero me sentí un poco agotado. Me hospedé en la casa de un pastor, tenía que predicar el día siguiente en su iglesia. Me acosté temprano para descansar. Como a las 5 de la mañana tuve un sueño, en mi sueño me miré tendido en una caja, pero muerto. Me miraba con sangre en mi rostro, pues todo estaba muy reciente. Yo estaba parado, enfrente de la caja, miraba mi cuerpo y miraba a la gente alrededor, velando el funeral. Yo platicaba conmigo mismo, y me decía, ya me morí, y me tengo que ir a encontrar con Dios. Empecé a caminar, cuando en mi interior escuché una voz, que me dijo, regrésate. Me regresé, entré a mi cuerpo, y me senté. Luego me salí de la caja, y les dije a los que estaban a mi alrededor, sí, estaba muerto pero he resucitado, y hoy que he resucitado, voy a ser mucho más que cuando estaba muerto. Al despertar del sueño, me levanté para orar, y esa oración se quedó grabada en mi memoria. Hice una acción de gracias como nunca lo había hecho. Le di gracias a Dios por mi vida, porque estoy vivo y no muerto. Entendí el valor de mi vida y la vida de mi semejante. Hoy entiendo que Dios es la vida, y que Él está dentro del que vive. Pues Dios es Dios de vivos, y no de muertos. Marcos 12:27. Desde que tuve esa experiencia, empecé a entrar a otra dimensión espiritual. Resucitó en mí una nueva fe, resucitó una nueva creencia y una nueva vida. La prueba nos hace clamar y ver a Dios. En el libro de J. Nopok, capítulo 42, verso 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ni Job era, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Él era el hombre más feliz, una esposa, 7 hijos, y 3 hijas, y era riquísimo en gran manera. En su hacienda tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 llantas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Era el hombre más noble y mejor en el oriente. Nunca le negó un favor a nadie, ayudó al huérfano y a la viuda, al hambriento siempre le dio de comer, era hombre sin tacha. Tenía 4 virtudes muy sobresalientes. 1. Era perfecto. 2. Era recto. 3. Apartado del mal. 4. Temeroso de Dios. Así como tenía estas 4 virtudes, así también le vinieron 4 aflicciones. Primera aflicción, vinieron los sabeos y se llevaron los bueyes, las asnas, y mataron a los criados. Segunda aflicción, cayó un fuego del cielo y quemó a las ovejas, y también a los pastores. Tercera aflicción, vinieron los caldeos y se llevaron los camellos, y mataron a los criados. Cuarta aflicción, vino un fuerte viento del lado del desierto, y sopló sobre las 4 esquinas de la casa donde estaban todos sus hijos, y la casa les cayó encima y todos murieron. En todo esto no pecó Job, ni culpó a nadie. Solo, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Su mujer lo incitaba a que renunciara a su integridad, y le decía, muérete. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero también lo acusaban de que él había pecado, y que por eso le había venido aquella tragedia. No hay castigo, solo hay gracia. Dios no estaba castigando a Job por algún pecado, sino que Dios quería enseñarle algo muy profundo. Un día le preguntaron a Jesús con respecto a un ciego, ¿quién pecó este o sus padres? Jesús les dijo, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Semejante a lo de Job. Dios iba a manifestar en Job una gran obra por medio de la creencia. ¿Cuál creencia? Job dijo, de oídas te había oído.
Job conocía a Dios solo por lo que él había escuchado de sus padres, o por lo que había escuchado en el templo, lo que había leído en los libros, o lo que escuchaba de la religión. Él creía que por ser tan perfecto, recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, eso era conocer a Dios. Mas Dios quiso manifestar en él la gracia, la obra de Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Fue muy doloroso para mí pasar una gran parte de la experiencia que pasó Job. Pero hoy entiendo que Dios quería que lo conociera cara a cara. Porque yo también hablaba de Dios por lo que había oído. En mi niñez, la primera creencia en Dios fue por la religión que me enseñaron mis padres. Luego por lo que la gente dice de Dios. Después en la prisión, y conocí a Dios por lo que leí en la Biblia. Pero hoy, después de la prueba, conozco a Dios. No solo de oídas, sino en presencia, no en el pasado, sino en el presente, no en el mañana, sino en el hoy, no arriba de las nubes, sino aquí en la tierra. No a lo lejos, sino que Él está dentro de mí. Hoy puedo decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy entiendo que en Dios no existe el tiempo, que en Dios no existe el pasado ni el futuro, porque Él es el presente. Hoy entiendo que en Él no existe la muerte, porque Él es la vida. Hoy entiendo también que Dios nunca morirá, porque nunca nació. Él es el principio, y Él es el fin. Él escuchó mi clamor, y te escuchará a ti también. Conclusión: el deseo de mi corazón es poder serles de bendición, animarles a no rendirse, perseverar hasta que tu clamor sea escuchado. Y que se nos sea revelado el propósito por el cual vinimos a esta tierra, y así poder disfrutar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La mayoría de citas bíblicas que he dado en este libro las he tomado de la Biblia, versión Reina Valera 1960. Sé que hay varias versiones, pero el contenido y significado es el mismo. Yo entiendo que la Biblia es como la Constitución de nuestro país. La Constitución es única. Aunque haya muchos partidos políticos, la Constitución sigue siendo una. Por lo tanto, entiendo que no es de ningún partido. Solo es un conjunto de leyes, para ejecutarlas y obedecerlas, bajo el partido político que las esté ejerciendo. Si obedecemos estas leyes, nos irá bien, pero si las desobedecemos, tendremos consecuencias. De igual manera, la Biblia es un conjunto de leyes espirituales, y aunque haya muchas religiones, la Biblia solo es una. E igualmente, no es de ninguna religión, solo es un conjunto de leyes, para ponerlas por obra. Si las obedecemos, tendremos bendición, si las desobedecemos, tendremos maldición. Que Dios escuche tu clamor y te haga sobreabundar en bienes. Y como dijo el apóstol Juan en su tercera carta, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2.